Muy buenos días, mi nombre es Andrea Ávila y les voy a hablar sobre lo que es la carga sísmica según la normativa hondureña. Como objetivos tenemos analizar de qué factores dependerá el cálculo de la carga sísmica en una estructura. Número 2, ejemplificar los métodos de cálculo de cargas sísmicas. Y número 3, interpretar de manera correcta cada una de las tablas que nos son proporcionadas por el shock. La carga sísmica es una carga de tipo horizontal oscilante que soporta la estructura cuando hay un terremoto. La carga de cálculo suele variar dependiendo de la zona en la que se sitúe el edificio. La carga sísmica es un concepto utilizado en ingeniería sísmica que define las acciones que un sismo provoca sobre la estructura de un edificio y que deben ser soportadas por esta. Se transmiten a través del suelo, las estructuras adyacentes o el impacto de las olas de los maremotos. El diseño mínimo por sismo en las estructuras y sus partes deberán diseñarse y construirse para resistir como mínimo los efectos de los movimientos sísmicos del terreno como se dispone en esta sección. Viento y sismo. Cuando los efectos del viento obtenidos por los procedimientos descritos en la sección de viento son mayores que los efectos sísmicos, el diseño por viento deberá de controlar, pero los requisitos y limitaciones en detalles del diseño dispuesto en esta sección de sismo y en otras normas técnicas complementarias del shock deberán cumplirse. Escalas sísmicas de magnitudes. Número 1, la escala sísmica de magnitud de onda superficial. La escala de magnitud de onda superficial es una de las escalas de magnitud sísmicas usadas en sismología para describir el tamaño de un sismo. Está basada en mediciones de las ondas superficiales de Rayleigh que viajan principalmente a lo largo de las capas superiores de la Tierra. Número 2, escala de magnitud, ondas de cuerpo. La magnitud de las ondas de cuerpo, M sub B, es una forma de determinar el tamaño de un terremoto usando la amplitud de la onda de presión inicial para calcular la magnitud. La onda P es un tipo de onda de cuerpo que es capaz de viajar a través de la Tierra a una velocidad de alrededor de 5 a 8 kilómetros sobre segundo y es la primera onda de un terremoto que llega a un sismómetro. Debido a esto, el cálculo de la magnitud de las ondas de un cuerpo puede ser el método más rápido para la determinación del tamaño de un terremoto que esté a una gran distancia del sismómetro. La escala de Richter o escala de magnitud local. La escala de sismología de Richter, también conocida como escala de magnitud local, es una escala logarítmico arbitraria que asigna un número para cuantificar la energía que libera un terremoto, denominada así en honor al sismólogo estadounidense Charles Francis Richter. La sismología mundial usa esta escala para determinar la fuerza de sismos de una magnitud entre 2 y 6.9 y de 0 a 400 kilómetros de profundidad. La respuesta estructural de una edificación a un movimiento del terreno por sismo depende de las características dinámicas del edificio, específicamente por el periodo natural y el índice de amortiguamiento que afectan más que otros factores. Para un determinado índice de amortiguamiento, una curva conocida como espectro de respuesta de la aceleración espectral puede construirse a partir de la respuesta de la máxima aceleración de un sistema elástico de un solo grado de libertad para un determinado movimiento del terreno versus el periodo natural del sistema. El espectro de respuesta para un sismo en particular puede utilizarse para determinar la respuesta de aceleración máxima teórica de la estructura, contando con el periodo natural y el índice de amortiguamiento e índice de amortiguamiento de la estructura. Siempre habrá de existir una región del espectro de respuesta donde la aceleración tendrá el valor mayor. Esto ocurre cuando el periodo natural de la estructura coincide con el periodo predominante del sismo, es decir, cuando la estructura entra en resonancia con el sismo. Para sismos como los originados en California, los picos ocurren en un rango de periodos de 0.2 a 0.5 segundos. Parece lógico que una estructura con mucho amortiguamiento interno resistirá la aceleración en mayor cantidad como lo haría una estructura similar pero sin amortiguamiento.
Tal comportamiento se observa cuando la aceleración espectral disminuye porque el amortiguamiento se incrementa, aunque el efecto de amortiguamiento en periodos más cortos es pequeño. Dado que los periodos naturales de la estructura sin amortiguamiento y ligeramente amortiguados son esencialmente los mismos. Como definiciones que aparecen en el shock tenemos base, colector, cortante de piso, cortante en la base, cuerda de diafragma, desplazamiento lateral relativo, desplazamiento lateral relativo, diafragma en un sistema horizontal, edificios esenciales, efecto P delta. Marco arriestrado excéntrico, efectos ortogonales, elemento de frontera, elemento flexible o sistema flexible, estructura, marco arriestrado común, marco arriestrado concéntrico, marco arriestrado excéntrico, marco espacial, marco rígido común, marco rígido especial, marco semirrígido, marco soportante de cargas verticales, marco muro rígido, muro cortante, piso en el espacio y piso débil. Piso suave, puntual de diafragma, relación de desplazamiento, resistencia, sistema de marco de edificio, sistema de muros de carga, sistema doble, sistema horizontal arriostrado y sistema resistente. En la notación en las tablas del shock se pueden definir como AC, que es igual al área efectiva combinada de los muros cortantes en el primer piso de la estructura, medida en metros cuadrados. A sub E, que es el área cortante mínima de la sección transversal de un muro cortante para cualquier plano horizontal en el primer piso, que igual está medida en metros cuadrados. A sub X, que es el factor de amplificación torsionante en el nivel X. E, que es el coeficiente numérico especificado en la tabla 1.3.5.2.1. C sub que es el coeficiente numérico especificado en la tabla 1.3.7 y dado en la tabla 1.3.7.1. C sub R, que es el coeficiente numérico, D sub E, que es la longitud de un muro cortante en el primer piso en la dirección paralela a la fuerza. D sub L, que es la carga muerta en un elemento estructural, E, que es la carga debida a un sismo en un elemento estructural, E, que es el exponente numérico de la curva del espectro indicado en la tabla 1.3.4,2. F sub I, F sub N y F sub X, que es la fuerza lateral aplicada en el nivel I, N o X respectivamente. F sub P, que es la fuerza lateral en una parte de la estructura. F sub T, que es la porción de la cortante en la base que se considera concentrada en la parte superior de la estructura, además de F sub N. H sub I, H sub N y H sub X, que es la altura sobre la base de los niveles I, N o X respectivamente. I, que es el factor de importancia, I sub P, que es el factor de importancia y especificado en la tabla 1.3.7.2. LL, que es la carga viva en un elemento estructural, nivel I, que es el nivel de la estructura referido por el subíndice I, que I es igual a 1, designado al nivel del valor del piso sobre la base. El nivel N, el nivel más alto en la porción principal de la estructura. El nivel X, el nivel que está siendo considerado para diseño, designa el primer nivel sobre la base. Fuerza lateral en el nivel I, utilizando la ecuación 1.3.5,5, y G, que es la aceleración gravitacional, que es igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado. R sub W, que es el coeficiente numérico, S, que es el coeficiente del sitio para características del suelo, T, que es el periodo fundamental, T sub A, T sub B, que son los periodos característicos del suelo de curva de espectro, y B, que es la fuerza lateral de diseño cortante en la base, B sub X, que es la cortante de piso de diseño en el piso X, W, carga vertical total sísmica, W sub P, que es el peso de un elemento o componente, W sub I, W sub X, que es la porción de W localizada o es asignada al nivel I o X respectivamente.
WPX, que es el peso del diafragma y los elementos tributarios en el nivel X, incluyendo las porciones aplicables de otras cargas. Z, que es el factor de zona sísmica dado. Las bases para el diseño. Los procedimientos y limitaciones para el diseño de estructuras se deberá determinar considerando la zonificación, características del sitio, ocupación, configuración, sistema estructural y altura de la estructura de acuerdo con esta sección. Las fuerzas mínimas sísmicas deberán de ser las determinadas de acuerdo con el procedimiento de fuerza lateral estática. Las zonas sísmicas, a cada sitio se deberá asignar una zona sísmica de acuerdo con la figura 1.3.1-1, que a continuación se muestra la tabla de factor de zona sísmica, que está denominado por Z. También se muestra el mapa de zonas sísmicas, que es el valor del sismo que tendrá dependiendo de la ubicación del lugar. Y también encontramos la tabla de coeficientes del suelo y parámetros para curvas de espectro. Categorías de ocupación. Para el propósito de diseño resistente a sismos, cada estructura deberá de colocarse en una de las categorías de ocupación indicadas en la tabla 1.3.4-3. La tabla indica los factores de importancia y los requisitos característicos para cada categoría. También se muestra la tabla de categoría de ocupación y factores de importancia. Y aquí encontramos las dos tablas de irregularidades, que una es irregularidades estructurales verticales y la otra irregularidades estructurales en planta. También encontramos la tabla de coeficientes R sub W para sistemas estructurales. Como generalidades tenemos que las estructuras deberán de diseñarse para fuerzas sísmicas que actúan en cualquier dirección horizontal. Se puede asumir que las fuerzas sísmicas de diseño actúan separadamente en la dirección de cada eje principal de la estructura. El peso sísmico W es el peso total de la carga muerta más las porciones de otras cargas indicadas a continuación. A, en ocupaciones para almacenes y bodegas deberá incluirse por lo menos el 25% de la carga viva de piso. B, cuando una carga por divisiones se utiliza en el diseño del piso, se deberá incluir una carga no menor de 50 kilogramos sobre metros. Y C, se deberá incluir el peso total del equipo o maquinaria permanente. Procedimiento para determinar fuerzas sísmicas. Tenemos el análisis dinámico y el análisis estático. El análisis dinámico es el procedimiento dinámico que se debe utilizar para todas las estructuras que son las siguientes. Estructuras con una altura igual o mayor a 75 metros, estructuras que tienen una rigidez, peso o irregularidad geométrica vertical, estructuras con más de 5 pisos o con una mayor que 20 metros en las zonas sísmicas, 4, 5 y 6 que no tienen el mismo sistema estructural a lo largo de toda su altura. Estructuras regulares e irregulares localizadas en un perfil de suelo tipo S4, el cual tiene un periodo mayor que 0.7 segundos. El análisis de este debe incluir los efectos de los suelos en el sitio y el cual debe conformar. Y también tenemos el análisis estático, es el procedimiento estático descrito, puede ser utilizado para las siguientes estructuras. Todas las estructuras regulares, irregulares en la zona sísmica 1, con categoría de ocupación 4, ubicadas en la zona sísmica 2 y 3. Estructuras regulares de una altura menor a 75 metros, con resistencia a cargas laterales. Estructuras irregulares con no más de 5 pisos o con una altura que no exceda 20 metros. Estructuras que tienen una parte superior flexible apoyada en una parte inferior rígida, donde ambas partes de la estructura consideradas separadamente se pueden clasificar como regulares.
A continuación tenemos un ejemplo de cargas sísmicas. Un soporte primario para un aparato de taladro industrial de 45.000 kilogramos de masa está montado sobre un marco estructural de acero, como se muestra en la figura. Este marco y sus conexiones en la base son rígidos. La viga horizontal tiene una masa de 160 kilogramos sobre metro. Despreciando el peso de los soportes verticales, el sistema tiene 5% de amortiguamiento. Determine la respuesta elástica, o sea, la fuerza de cortante en la base, basada en las características de un sismo. Se hace un cálculo total de la masa, que es la suma de la masa total más los 6 metros por los 160 kilogramos sobre metros. Esto nos da una respuesta de 45.960 kilogramos. Luego pasamos a calcular con la tabla 4.1 para la rigidez combinada de los dos soportes verticales, que esto nos da un CAPSU 1 de 6.13 newton sobre metro. El cálculo del periodo natural de vibración, que es T igual a 2pi raíz cuadrada de m sobre k. Y eso nos da una respuesta de 0.54 segundos. Y el cálculo de cortante en la base, que nos va a dar una respuesta de 7.6 newton. Como conclusiones tenemos que se detallaron los procedimientos que se emplean en el cálculo de las cargas sísmicas en una estructura y cada uno de los datos que se deben de tomar en cuenta. Se mostraron cada uno de los factores que intervienen al momento de realizar un análisis estructural de las edificaciones y realizar el cálculo de la carga sísmica de dicha estructura. Y número 3, se estableció la diferencia entre las edificaciones regulares e irregulares. Muchas gracias por su atención.